Camaradas, llegamos al final del 2025 y también al final de nuestra serie de especiales de lo mejor del 2025. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo, muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este viaje de lo que seleccionamos para la República para que fuera lo mejor del año. Y en este episodio vamos a tocar, pues yo creo que una de las cartas más fuertes del año, que es las películas. Entonces vamos a hablar acerca de las mejores películas que vimos y que decidimos que son las mejores nosotros durante el 2025. Es nuestra opinión, ustedes podrán decir, nada, pues están locos, estos dos señores están bien pinche locos, pero bueno, ahí está una base de lo que nosotros pensamos que sorprendió más y es impresionante lo que sucedió, no sé si coincides conmigo, este fue el año del horror, cabrón. Sí, justo estábamos platicando de eso. Creo que fue un gran año para el horror y para el terror y que salieron grandes obras, además que salieron de la nada y nos sorprendieron de una manera impresionante como hacía muchos años no nos sorprendía. Y diferentes gamas, diferentes estilos, algunos más gore, algunos más artísticos, pero ahorita vamos a hablar de nuestra selección, pero definitivamente este año el horror dio un gran paso hacia adelante como género dentro del cine del 2025. Antes de arrancarnos con nuestra selección, les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok, también estamos aquí en YouTube, donde si no has estado ya suscrito, de una vez suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio, y también puedes vernos en tu reproductor favorito de podcast como Spotify, Apple Podcast o el que tú prefieras. Así es. Y pues bueno, como siempre vamos a empezar con las menciones honoríficas de este año con respecto a las películas. Y de hecho, fíjate, esa es una de las cosas que a veces nos toca revisar durante el año y que decimos, oye, ¿sabes qué? ¿Qué películas nos llaman tanto la atención? O cuáles son nuestras, digamos, nuestras apuestas por el año. Ajá. Y estaba viendo ese episodio y justo, fíjate, me encontré... Coincidimos que la mitad de las películas, casi más de la mitad de las películas que estábamos esperando realmente y teníamos gran esperanza por ellos, cumplieron la gran mayoría. Curiosamente, dentro de nuestra lista de las menciones honoríficas, estaba precisamente 28 años después y Mickey 17. Y si bien entraron como menciones honoríficas, fueron películas que, digamos que cumplieron y cumplieron bien. Y también hubo ciertas sorpresas que funcionaron de una manera bastante interesante, como The Gorge, que creo que es una película que nos tomó a todos por sorpresa, precisamente por su ligereza, por ser algo muy sencillo, muy divertido, pero muy bien ejecutado. Así es. Y Badlands, que tristemente yo no he tenido oportunidad de ver, fíjate. Sí, tanto Badlands como 28 días después, creo que nos 28 años. 28 años después, corrección de secuela. Sí, 28 años después y Badlands de Depredador son series de IPs que nos dan esta continuación de un universo que nos gusta. En el caso de Badlands, un giro por completo distinto a lo que hubiéramos esperado. De hecho, yo bailé entre la idea de ¿lo incluyo lo mejor o no lo incluyo lo mejor? Me parece algo bastante destacable, pero creo que se queda un pelito para coincidir con el resto de las opciones que pusimos en esta mesa. En el caso de 28 años después, me sorprendió en varios sentidos, en otros tantos me dejó como algo que deber. Vamos a ver si la evolución de esta nueva franquicia funciona mejor. Sin embargo, también es de lo mejor del año. The Gorge sí es algo que me sacó de onda. Sí es algo que... De hecho, creo que son de estas que ahora, sobre todo con lo que estamos viviendo de la fusión de Warner o la posible fusión de Warner con Netflix, si es que todo llega a buen término con esa compra. Va a pasar. Sí, yo también creo que va a pasar. Pero bueno, justo The Gorge es un ejemplo de lo que podría venir en el futuro del entretenimiento, porque es una de esas películas que en cine no le hubiera ido bien, pero en streaming está bastante decente como un opción de entretenimiento, ¿verdad? Sí, claro. Ojo, es una película de Apple. Es una película de Apple TV. De Apple TV, también, que nos sorprende con ese lado. Vean nuestro episodio especial de las series de televisión donde nos desvivimos por Apple en cuanto a sus series que son de una calidad premium. Pero este año, fíjate, The Gorge nos sorprendió mucho, y no solamente de esa manera. Ahorita, puedo mencionar que es algo completamente fuera de la República, pero que igualmente, como sucedió con Top Gun Maverick, Fórmula 1 es una película que también me sorprendió muchísimo.
Y se me hizo súper entretenida. Y fue algo lo mismo que me sucedió con The Gorge, que la vi y dije yo, mira, o sea, bastante bien, muy bien ejecutada, bien hecha. Derrickson se mete un gran trabajo como director. O sea, las actuaciones de estos dos güeyes son encantadores en pantalla juntos, güey. Tremenda química, sí. Sí, o sea, la verdad es que funcionó muy bien. Sí, y en el caso de Mickey 17 creo que los dos esperábamos un chirris más. Ajá, exacto, sí. Se quedó en la orillita, así de que dijo, ay, pudo haber sido una obra muy chingona. Se quedó en, qué buena es. Exactamente. Por eso están ahí en nuestras menciones honoríficas, pero bueno, vamos ahora sí a pasar a la lista de lo que consideramos lo mejor del 2025. Ustedes son parte de la conversación. Pongan lo que opinan mientras estamos platicando de esto. Así es, y como el camarada Richo lo mencionó, este año pues el terror empezó fuerte precisamente. Yo no la puse esta película como de lo mejor, precisamente porque creo que es muy similar a otra que salió. Sí, yo también bailé en esa decisión, pero... Y dije, no, esta no, porque es un poco lo mismo. Sí se me hace una reinterpretación interesante. Sí está muy bien hecha. El director me mama. O sea, Robert Eggers se me hace uno de los grandes directores actuales. Pero Nosferatu no terminó de ser así. Sí es muy buena. Sí merece estar en la lista de lo mejor del año. Para mí no es tanto. Todavía le faltó algo más. Ok. Sí, yo también estuve ahí como discutiéndome, sobre todo por otra que vamos a hablar, de horror clásico. Ajá. Si debería o no debería, pero al final creo que sí tiene su lugar en esta lista, porque en un año saturado de secuelas, universos compartidos y fórmulas previsibles, llega una obra que nos recuerda que el cine todavía puede mordernos el arma. Y hablo de la parte artística y narrativa de que es esta propuesta y esta apuesta de Nosferatu. Nosferatu irrumpió como un recordatorio de por qué el cine sigue siendo un arte capaz de estremecernos. Robert Eggers no solo reinterpreta un clásico, lo transforma en una experiencia hipnótica que combina terror, tragedia y belleza visual con una maestría pocas veces vista en la pantalla contemporánea. Su atmósfera densa, su estilo expresionista reinterpretado y la fuerza de sus personajes la convierte en una de las obras más comentadas y admiradas del 2025. Sí veo y entiendo y he escuchado muchas voces que dicen que Nosferatu no les pareció tan buena, o incluso gente que dice, está aburrida. Realmente siento que lo que logró Eggers al traducir esta obra clásica del cine de terror, del cine de horror, a la modernidad, es un pinche parteaguas, güey. Hay otra persona que lo hizo todavía mejor. Sin embargo, aquí, algo que en esencia a mí me daba la duda si lograba tener ese clic con la audiencia moderna, realmente le cayó la boca a mucha gente y lo logró. Y no solo lo logró, sino que se cimentó como una de las mejores películas del año. Sí, no. Y Eggers es un gran director y hace un gran trabajo. La película no es ni de cerca, ni mediana, ni mala. Es una película buena. Pero te digo, siento como que faltó. Y a mí ¿cómo se llama? El Robert Eggers que me gusta es el que escribe esas obras originales. El Robert Eggers de The Witch, no te mames, güey. O sea, quiero otra película como The Witch. O sea, no quiero otro The Witch. Quiero otra película original como The Witch. Sí, pero bueno, también hay unas secuencias en esta película que se convierten en algo que te va a perseguir, güey. Que además la vuelves a ver y dices, güey, qué belleza de toma y qué belleza de escena, güey. Y qué belleza de secuencia, porque además la estética oscura de... Sí, el tema de la oscuridad y del darkness y de todo lo que representa la película está súper bien hecho. Sí. Está muy cerca de Brian De Palma con Drácula. O sea, realmente es una de esas apuestas por reinventar el mito. Y hablando de que Nosferatu en realidad es una reinterpretación de Drácula o un spin-off de Drácula, por decirlo de alguna forma, el hecho de que logres hacer que hoy en día sea relevante y sea otra vez una obra potentemente artística, mis aplausos para Eggers. Sí. Muy bien. Por esa parte sí tienes ahí un punto. Nesta, me imaginé que me ibas a dejar solo, güey. Pero aún así me atreví a ponerla. Yo sí la disfruté un putazo en el cine, güey. Neta, me divertí. Es muy divertida. Estamos hablando de Ballerina, del mundo de John Wick. Sí es muy divertida, pero, o sea, fuera de que todos amamos a Ana de Armas, no aporta absolutamente nada a la mitología de John Wick, güey. Fíjate que yo estoy completamente en contra de lo que tú opinas, porque mira, sí, la verdad es que yo casi la dejo fuera del top, güey. Pero conforme iba avanzando, mi mente regresaba a ella y decía, chinga, ¿cómo me divertí con eso? Ay, que con madre tuvo las hallamos. Ay, la chingada de esta escena. Uy, cuando se pelea con John Wick.
Por eso dije, no, güey, sí tiene que estar en mi lista porque sí es este tipo de película que si bien no es la ganadora de premios y condecorada en el mundo, se gana su lugar en la memoria colectiva, güey. Pero me da risa y me da gusto que sepas que no iba a estar en mi lista. No, te conozco suficiente para saber que no le ibas a dar la oportunidad, pero bueno, Ballerina es la película que llegó a probar que el universo John Wick no solo sigue vivo, sino que baila, patea y dispara con gracia y fuerza. Esta cinta toma como la violencia estilizada que ya amamos y la transforma en un espectáculo casi coreográfico, donde cada movimiento tiene peso, intención y poesía. Sí, cabrón, poesía, güey. De esa que se te deja con el alma sacudida y el pulso a 1000. Ballerina no solo expande la mitología de John Wick, sino que le da una nueva profundidad emocional y potencia visual, junto con una nueva protagonista cuya presencia hace que uno se enderece en la silla y piense, ajá, así se construyen las heroínas. Ana de Armas hace lo suyo para ganarse su lugar en esta franquicia y logra que Ballerina tome un espacio entre las mejores películas del 2025, o al menos así es para mí. Creo que una de las cosas que a mí más me sorprendió es que yo no estaba tan seguro del potencial de Ana de Armas, no de actriz, sino de protagonista de acción, güey. Si bien la habíamos visto en otras películas dando así como que madrazos, no la veía así como el centro de la historia o como la... Güey, yo sí, 100%. Es más, yo lo que quería era un spin-off del personaje que sale 5 segundos en la de James Bond. Nomás por eso, güey. Dije yo, güey, yo vería 100% una película de ella. Yo creo que y un productor dijo, sí, tráetela, pero vamos a meterle al mundo John Wick. Justo es lo que te iba a decir. Sí, yo creo que definitivamente el origen de que ella sea la protagonista de Ballerina es porque la vieron ahí. Pero además, aquí también tenía unos zapatotes que cubrir, güey. O sea, sí. Keanu Reeves es legendario en el papel de John Wick. Para lograr hacer que esta franquicia continuara, tenías que crear un personaje igual de carismático y adorado que John Wick, y creo que Ballerina lo tiene, güey. Ah, eso sí lo hace. O sea, sí lo hace bien, pero o sea, lo hace muy bien y es muy carismático, pero al final del día no hay nada realmente nuevo detrás de lo que sucede con su personaje. Incluso el hecho, a mí una de las cosas que menos me gustó, y de hecho creo que lo platicamos cuando estuvimos hablando de ella en la crítica, era precisamente que tuvieras que poner al personaje de John Wick y que lo usaran como lo usaron y que tuviera que, o sea, perdonar al personaje o no convertirse realmente en el personaje que era. O sea, como que siento que ahí eso no está tan bien construido y hubiera preferido que no estuviera el personaje de John Wick o que estuviera solamente a través de la misma leyenda, de que hablaran de él, de que lo mencionaran, pero que no apareciera como tal. Siento que le quita la fuerza y la presencia que pudo haber tenido todavía mucho más Ana de Armas si hubieran construido el personaje de esa manera. ¿Quién sabe? A mí dentro de la lógica de John Wick exagerada y así como fuera de realidad, me parece hasta atinado que John Wick llegue a darle así como, ahora sigues tú. me gustó Ballerina, así la incluyo, es lo mejor. Muy bien. Ahora sí vamos a una que vamos juntos. Sí, muy bien. Ahora vamos a empezar con otra que también es de terror y aquí estamos hablando de una visión completamente diferente del terror, en donde lo convencional desaparece y la forma de contar historias encuentra un camino completamente diferente y sobre todo no convencional. Y creo que esa es una de las formas, de las cosas que más me gusta de esta película, que es encontrar una forma diferente de cómo contar una historia que probablemente en nuestro inconsciente ahí existe. Uh-huh. Esta leyenda de las brujas, esta leyenda de las desapariciones, esta leyenda del robachicos, y contarla a través de una nueva mitología. Lo que hace este cabrón con Weapons es una cosa maravillosa, güey. Maravillosa. Porque además es de esta ola como de terror nuevo. El terror elevado famoso que llevé en nuestro especial de lo que es y lo que no es el terror elevado. Zack Greger vuelve a poner la discusión en la mesa con Weapons, güey. Un tremendo ejercicio narrativo de horror muy similar a lo que hizo con Barbarian hace algunos años. Pero en mi punto de vista, en mi perspectiva, creo que mejoró su fórmula y nos entrega un proyecto por mucho superior. Sí, no, lo que hace con Weapons es impresionante a nivel de actuación, de narrativa, de historias, de personajes y cómo lo va construyendo. Y sobre todo, hay ciertas cosas
que, y lo platicamos creo que en su momento, hay ciertas cosas que dices tú, no, eso no te lo compro, no te lo compro, pero bien, ok, te lo dejo pasar porque todo lo demás está tan chingón que no hay pedo, o sea, no hay bronca. Es que también creo que Weapons no deja de ser un experimento y funciona como eso, como un experimento narrativo. Incluso desde la perspectiva de armarlo como piezas de rompecabezas en esta narrativa discontinua que no es para nada un recurso nuevo, original, distinto, pero la forma en que lo aplica para una película de terror, eso es lo que creo que hace que funcione muy bien. Y el estar brincando el humor negro al gore, a la oscuridad, ahí en esas rayaditas es donde dices, ay, cabrón, esto se pudo haber salido. Y hay cosas que se quedan fuera de la naturalidad de una historia a la que estaríamos acostumbrados en este género, pero que dentro de la experimentación y del terror elevado funcionan bien, sobre todo porque las terminas aceptando, güey. Y eso creo que hace una cosa muy chingona ahí con eso. Pero fíjate, ahí y ahorita es una cosa que, por ejemplo, funciona muy bien y que creo que están solidificando esa forma de cómo trabajar sus historias con la siguiente película. Lo que creo que le faltó a esta película de Weapons es ese vínculo de la fantasía, de lo fantástico, del horror fantástico como tal, así completamente, ese pequeño vínculo con la realidad. ¿Te acuerdas que es una de las cosas que siempre hablamos cuando mencionamos la de Talk to Me? Del manejo de la realidad y la conexión con los papás, con la policía, con la sociedad, con el tema de cómo se comportan los adolescentes, etcétera. Siento que esa rayita se le fue de las manos y no la conecta tan bien con la relación con la policía, con el evento, con lo que sucede y no le da la trascendencia tan grande como en el mundo real sí sucedería, que por el contrario, la siguiente película de la que vamos a hablar, precisamente Bring Her Back, de los hermanos Filippo, lo hace de una manera... No te mames esta, güey. Impresionante. El rollo del manejo de los niños, de los temas de adopción, de los temas del cuidado, de los temas del trabajo de las personas, de temas sociales y cómo se lleva a cabo ese trabajo y lo que sucede, no mames, lo hacen casi perfecto, güey. Sí, digo, yo creo que aquí estamos aunque las dos son de terror elevado, estamos viendo experimentos distintos. Una es más como hija de Sam Raimi, la de Weapons es más como hija de Sam Raimi, sí. Pero Bring Her Back va hacia otro tipo de tonalidad del terror elevado y sí, cabrón, te estruja el alma, güey, te confunde emocionalmente porque puedes entender completamente la parte realista de la historia. Y güey, al final, yo realmente, después de esta película, me tuve que quedar respirando y pensando en otra cosa, güey, para recuperar mi tranquilidad. Y no tanto por el horror, que el horror es bastante fuerte, güey. Por la situación humana en donde se transcurre toda la historia. Claro, güey, no mames. O sea, yo todavía me acuerdo de los hermanitos y se me hace pasita el corazón. No te mames, o sea... Porque además es un rollo, y eso, te digo, es una de las cosas que más les respeto a ellos... Es un rollo de esta construcción de personajes y que a pesar de que tú estás pensando y diciendo es el protagonista, no se tienta en el corazón, güey, para tomar decisiones. Y tú dices, no mames, no me hagas eso, güey. Aparte, creo que otra de las magias que hacen los hermanos Filippo, y lo hicieron muy bien en Háblame, y aquí lo repiten, aunque tenemos una actriz que es reconocida, el resto del elenco es esta gente que no sé de dónde chingados sacan, que son buenísimos, cabrón. Sí. Y la sensación de ver una historia como esta, con caras que no conoces, también le eleva la sensación de cercanía a la realidad, ¿no? No, incluso esta chava que es la actriz principal, que es reconocida y de hecho estuvo nominada al Oscar por la película de Guillermo del Toro y todo el rollo. O sea, incluso ella desaparece en el personaje, güey. Por completo. Y el estilo narrativo de los Filippo lo vuelve a hacer, güey. La verdad es que tienen un ritmo maravilloso para irte introduciendo, irte envolviendo en la atmósfera de la película, para luego aventarte en la locura absoluta de lo fantástico.
y terminar cansado, güey, y estresado con los personajes de todo chinga drenado, su madre, güey. Todo drenado emocionalmente Sí, terminas, en mucho sentido, sí. Y también advertencia para los camaradas que son papás y no han visto esta película y se van a adentrar a la puta chingada, güey. Neta, como papá sales así de no mames, güey, no puedo dejar de pensar en los niños, güey. Sí. Ahora sí que alguien piense en los niños, güey. Sí. Sí, pero gran película de Bring Her Back. Sí, gran película de lo mejor del año, definitivamente. Y pues bueno, de ahí brincamos otra vez con un clásico de terror, que lo teníamos en nuestra lista de hecho, me acuerdo mucho que cuando lo puse yo en la lista, dijiste tú de que, no sé. Y yo, güey, no mames, ¿cómo que no te va a llamar la atención? A ti que te mama Guillermo del Toro, además, güey. No, viva México, cabrones, güey. Realmente el gordito lo volvió a hacer, güey. Se volvió a imponer con una adaptación. Y además este es su proyecto, Ítems, es su proyecto que toda la vida, toda su carrera ha querido realizar. Sí. Y vamos, que se sacó la espina. Y se nota el amor detrás de la película a la obra, al libro, al cine mismo, güey. O sea, con todo y los detallitos que puede tener la película, que sí los tiene, sí hay ciertos detallitos ahí curiosos, también tiene unos aciertos increíbles, que eso está súper bien manejado, súper bien hecho, cosas que no te das cuenta hasta que ya la ves por segunda ocasión y dices... no te mames, que la misma actriz que es la mamá es la... Y tú dices, sí. No mames. O sea, detallitos de la construcción de la historia, detallitos de el mismo maquillaje, las decisiones ¿cómo se llama? Las decisiones a la hora de ejecutar ciertas cosas que vienen en el libro, pero cómo las pone y en el orden en que las pone, también son maravillosas. Las actuaciones están muy chingonas. Y te digo, yo lo único que le pondría como pero a esta película son algunas escenas que sí se sienten un poquito deslavadas en el sentido cinematográficamente hablando, porque sabes que van a ser para la plataforma de Netflix. Bueno, es lo único. Que hasta ahorita no hemos dicho, creo, estamos hablando de Frankenstein de Guillermo del Toro. Estamos hablando de Frankenstein de Guillermo del Toro, exactamente. Güey, ahorita arrancamos hablando de Nosferatu y decimos, ahorita vamos a hablar de otro clásico de horror que se reinventó en este año. Y sí, la verdad es que veías Nosferatu antes de que viéramos Frankenstein, decías, güey, qué bien lo hizo Eggers, güey, neta, qué buena manera de traer a la modernidad a esta obra y a este personaje, pero luego volteas a ver a Frankenstein de Guillermo del Toro y dices, bien por ti, Eggers, pero no mames, güey. Sí. O sea, la neta, el ñoño del salón lo superó por mucho en el proyecto de la tarea, güey. Y wow, o sea, realmente el amor que se logra ver en esta película en cuestión de escenarios, güey, que se nota que Guillermo del Toro la tenía muy pensada desde hace mucho tiempo de lo que quería lograr. Entiendo lo que dices de cómo ciertas cosas se pensaron para el streaming. Sin embargo, al haberla visto en cine, no mames, era un espectáculo de pantalla grande, güey. Sí, o sea, yo la fui a ver al cine porque quería verla en cine, pero aún así dentro del cine sí se notaban esos detallitos. Y hay algunas decisiones que creo que fueron metódicas y pensadas, sobre todo en cuestión de escenarios y de arte. O sea, Guillermo del Toro quería que se sintiera como la película original. Quería que se sintiera que el castillo de Víctor Frankenstein fuera un escenario, güey. Y nada más lo aderezó con CGI, lo aderezó con elementos modernos de iluminación, etcétera. Pero él quería que se sintiera como este acartonamiento de estoy viendo una obra clásica de horror, güey. Claro. Y me parecen grandes decisiones. Además, el tremendo pinche elenco que se aventó encima, güey. No mames, cada uno de ellos lo hace fabuloso. Y además, pensando en que Frankenstein ha sido una de estas historias contadas y multicontadas hasta el pinche cansancio, güey. Hemos visto 300,000 versiones del monstruo de Frankenstein. El hecho de que haya encontrado la forma de que esto se sintiera original y distinto, güey, ya es un pinche éxito para él. Sí, a mí me da mucha risa que había gente criticándolo, diciendo de que es que ¿por qué el monstruo es el bueno de la película? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué te ponen al monstruo como si fuera esto y al doctor como el... Güey, o sea... ¿Qué tan desmadrada tenemos la imagen de una obra clásica como Frankenstein o el nuevo Prometeo de Mary Shelley, que ya está tan cambiada en nuestro inconsciente a través de Hollywood y las representaciones que ha habido de la película y de la serie, en series, en homenajes, en películas, en N cantidad de veces, como bien acabas de mencionar,
que ya se diluyó por completo el mensaje original, que es ese, güey. Sí, porque además hay una apuesta personal narrativa donde evidentemente Guillermo del Toro entiende muy bien la obra original y dice, esto es un asunto acerca de lo que hacemos voluntaria e involuntariamente con las personas que dependen de nosotros, con nuestra familia, la manera en que marcamos y le damos dolor a las personas que están a nuestros alrededores, a nuestro círculo cercano. Y creo que esa es la gran historia que nos deja ver Guillermo en esta interpretación de Frankenstein, que aunque está presente de una u otra manera en otras interpretaciones de Frankenstein, aquí realmente le da otro sabor el decir, Víctor Frankenstein, el doctor, es un personaje fallido, güey. Es un error. Es una persona que no entendió lo que tenía en sus manos y lo echó a perder y lo rompió y hasta el final cuando quiso revertirlo ya no pudo. Ya era demasiado tarde. Mientras que el monstruo, porque ojo, el monstruo no se llama Frankenstein por más que mucha gente lo quiera, el monstruo de Frankenstein es la víctima, güey. Sí, claro. Y es la esperanza caminando de, güey, yo quiero vivir, güey, quiero disfrutar, quiero tener mi propia vida. Y este pendejo no me deja, güey, ¿no? Y me vuelvo a topar en tus decisiones y mi vida se va al carajo por ti, por tu culpa. Y entonces ahora sí... Es este tema de yo no pedí ser lo que soy y ahora que soy esto, pues tengo que aprender a lidiar y a vivir con ello. Y ni siquiera tú me estás dejando hacer eso. Correcto. Entonces tengo que tomar mis decisiones que para el resto del mundo o alguien fuera de contexto pudiera hacerse sentir como que el monstruo, el villano soy yo, pero en realidad estoy luchando por mi vida, ¿no? Ajá. La escena del viejito ciego. Su puta madre, güey. No. Grandes escenas, grandes actuaciones. Sí. Otra vez Guillermo del Toro, güey. No mames. No, bueno, hizo un gran trabajo y se nota, como bien dices tú, se nota el amor que le tiene al proyecto, que le tuvo al proyecto y de todo lo que le dedicó y cómo lo hizo. O sea, creo que eso es una de las cosas más chidas y que se ven en la pantalla claramente. Correcto. Pues bueno, Guillermo del Toro lo vuelve a hacer con Frankenstein y nos deja una gran obra. Si es su última gran película de producción, bien hecho, gordito. ya puedes descansar, güey. Exacto. Y pues bueno, de aquí ya brincamos a nuestro top 3 y creo que estamos de acuerdo los dos en que estas fueron las 3 mejores películas dentro de la República del año. La que sigue le va a arder a algunas personas, pero ni modo. Pues sí, hay gente que vocalmente nos ha dicho que no está de acuerdo con nosotros. Pero... Como si nos importara. Sí nos importa, Leo. La gente nos importa. Nuestra comunidad nos importa. La verdad, no. Bueno, a mí sí me importan. Yo sí los quiero. Aunque sean amantes de Zack Snyder, los perdono, güey. Bueno, Superman. Estamos hablando de Superman, que es esta mirada fresca y lo más cercano probablemente que hemos tenido en película o serie de televisión al verdadero hombre de acero de los cómics. Sí, después de ver caer la versión cínica de Snyder y tener ser testigos de cómo el supuesto la fatiga de superhéroes le dio en la madre a lo que tanto amábamos del MCU, James Gunn llega para demostrar que no basta con conocer al hombre de acero, sino hay que entenderlo, quererlo y, ¿por qué no, meterlo en una terapia emocional cinematográfica para regresar lo más luminoso que nunca habíamos visto de este personaje, al menos no en el cine, güey? Sí. En Superman de 2025, Gunn mezcla el tipo de irreverencia que le conocemos y el corazón que sabe meterle a los personajes para armar una historia que sí es épica, que sí tiene acción, pero que tiene muchísima humanidad. Tiene un elenco liderado por un Clark Kent que parece, interpretado por David Corenswet, que parece haber nacido para equilibrar la timidez, nobleza y el puro poder cósmico. Con esto termina por pulir la fórmula del superhéroe, porque a su alrededor también tiene actores escogidos con precisión para construir un metrópolis vibrante y lleno de vida, dando un paso firme hacia la reconstrucción del DCU. Ámenlo u ódienlo, el Superman de Gunn ya se ganó su lugar en la República, güey. Sí, la verdad es que hace un gran trabajo James Gunn con esta película. Ya hablamos también de que no es una película perfecta. Hablamos también de las cosas que no nos agradaron tanto de la película. Sin embargo,
como lo mencionamos ahorita y como tú lo recalcaste, o sea, creo que esta es la representación de lo que es Superman, en esa pureza de corazón, en esa nobleza de espíritu y en esa búsqueda de siempre tratar de ver lo bueno en todo. Claro. Y esa es una de las cosas que hace al personaje de Superman interesante y una de las cosas que yo, y te lo he dicho muchas veces y lo he mencionado aquí, a mí no me gusta por cómo lo escriben al personaje. El personaje en sí se me hace muy interesante porque representa esa bondad, es ese espejo del Capitán América que vemos en Marvel, que el Capitán América ya lo vimos perderse en ese tema. O sea, es ese personaje que cuando las cosas no están bien, se convierte en nómada y cuando las cosas no están bien, decide rebelarse contra eso. Y en el caso de Superman es algo similar, pero lo hace siempre no como este soldado o como este personaje que busca pelear para derrocar o para cambiar las personas en el sentido, a cambiar las personas por la fuerza. Superman lo hace a través de buscar lo mejor en ellas. Y creo que ese es uno de los grandes atributos del personaje que pocos escritores y pocas aventuras han logrado transmitir, sobre todo en el tema de multimedia. O sea, estamos hablando de cine, televisión y animación. Pocos lo han logrado o han tocado esas fibras, así como que de repente, cuando todo lo demás es nomás puro betún y desmadre. Por ejemplo, una de las primeras películas que lo hace y lo toca de una manera bastante interesante fue la primera de los 70s, los 76. 76, exacto. 78. No me acuerdo, la de Christopher Reeves. La de Christopher Reeves, la primera lo hace bien en ciertos pedacitos, pero en esta, casi en su totalidad, sí logra tocar esa fibra y convertir al personaje en esa representación de lo que es la confianza, el amor, el honor y el siempre buscar la forma correcta de hacer las cosas. Fíjate que una de las cosas que más me llama la atención de la gente que critica esta película, porque lo he escuchado, gente que nos ha comentado en nuestras redes sociales, incluso en los programas en vivo, también me ha pasado que, porque típicamente todo el mundo me pregunta qué opino de películas de superhéroes, con pláticas casuales con gente que le gusta el cine, he escuchado recurrentemente el tema de, no mames, güey, Superman se la pasa tirado en el suelo vencido. No es cierto, güey. O sea, sí, empieza la película con un Superman que ha sido derrotado, incluso lo dice. Por primera vez Superman es derrotado desde que existe su carrera, güey. Y uno pensaría que se la pasa, o creo que mucha gente se queda con la idea de se la pasa vencido, pero no es cierto, güey. Y las únicas razones o los momentos donde Superman pierde en esta película es porque se enfrenta a alguien de su nivel. No sé si ya cuenta como spoiler o ya, o ya vale madre. O sea, Superman le gana a Superman y creo que eso es la lógica absoluta. Y el otro momento en toda la película donde realmente lo ves derrotado es por Kryptonita, güey. Ajá, pero ojo, Superman le gana a Superman porque precisamente, volvemos a lo mismo, este tema de buscar y hacer lo correcto es que Superman, como algunos personajes, y es algo que por ejemplo vemos en Peter Parker en Spider-Man, Superman es un personaje que siempre está cuidándose y limitándose porque es consciente del gran poder que tiene. Correcto. Entonces nunca termina de explayarse o de tirar el golpe al 100%. Siempre lo tira al 10, al 20 y va subiendo y va escalando y nunca llega al 100 porque sabe de lo que es capaz. Y de hecho lo hace al final porque entiende contra qué está peleando. Exacto. Y dice, ok, entonces ahí va todo el poder. Pero fuera de esos dos momentos en toda la película, Superman no está derrotado, güey. Al contrario, creo que la derrota más bien no es física, es moral. Ajá, claro. Él empieza a dudar de sí mismo, que eso totalmente está dentro de la lógica del personaje. Y ahí es donde dice, bueno, ¿soy o no soy relevante como héroe? ¿Existo o no debería existir? ¿Hago las cosas correctas o no estoy haciendo las cosas correctas? A lo mejor mi existencia es lo peor para el mundo. Todo eso es un enfrentamiento muy de Clark Kent, muy de Superman. Claro. Y que tiene todo el sentido con el hijo que los Kent crearon, güey. Ajá, sí. Por eso creo que esta es la mejor representación de Superman que hemos visto en años, güey. Sí, claro. No, yo creo que en toda la vida, en temas de cine y televisión, es la mejor representación que hemos visto ever. Así, sí. Sencillo. Y ahora, otra cosa, y es uno de los grandes cambios que también, y siempre ha sido una queja de todas las personas que hemos leído cómics, es ¿a quién chingado se le ocurrió que nomás para mover la historia hacia adelante desvivas al papá de Superman cuando en los cómics no sucede eso? Gracias. Y aquí lo hace muy bien James Gunn porque los papás terminan de ser esa brújula moral para él también. Y esas pláticas en la cocina de su ranchito en Kansas son
güey, son una maravilla en los cómics y cuando se trabajan bien, de hecho, incluso el mismo Warren Johnson tiene un pequeño cómic en esta edición especial de blanco, azul y rojo. Uh-huh. Hay una pequeña historia de él también donde habla de esa relación con su papá que es hermosísima. La relación que tiene Clark también cuando reconstruyen o cuando hacen este reboot de Superman con The Man of Steel con John Byrne, también la relación con su mamá y su papá ahí es súper sólida, súper grande. Es impresionante lo que hacen con él en ese sentido. Y aquí James Gunn lo hace y lo hace muy bien. Las mejores historias de Superman son así. Superman for All Seasons está totalmente anclada en esa relación que tiene sentimentalmente con sus papás. Y la escena donde está él derrotado y que recurre a irse al rancho y que su papá sale a darle ánimos, es bellísima, güey. Sí, es una súper bien hecha. Nuestra única queja al respecto es chingado, quería más, güey, porque estuvo tan bien planteada que debió de haber durado un poquito más antes de que me aventaras otra vez a la acción. Sí, hay muchas cosas que dices, ay, güey, se salió de realidad. Pero creo que ese es el punto, güey. Estás leyendo o estás viendo una película que está basada en un cómic que leíste, güey. Sí. Entonces, los cómics, como lo van a ver en el capítulo, si es que ya lo vieron, donde hablamos de los mejores cómics, hay historias de Superman que simplemente son así. Uh-huh. Y por eso funcionan, porque el personaje es campi de origen. Sí, claro. Que le metas profundidad alrededor del campiness es otra cosa, güey. Y creo que James Gunn lo entendió muy bien. Así es. Pero bueno, pues Superman, lo odien o lo amen, ya llegó. Aquí está marcando una diferencia y fue un pie derecho, fue un paso muy sólido hacia la construcción del DCU y creo que vamos a ver algo mejor con Man of Tomorrow y con las siguientes entregas del DCU. Sí, de hecho también con Superchica, que ya estamos a nada de tener un tráiler de la película precisamente. Correctamente. Si no es que ya en el momento que están viendo esto ya vieron el primer tráiler, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Exactamente. Y bueno, siguiendo con el tema de los superhéroes, pues otra sorpresa yo creo que este año fue Fantastic Four, que de Marvel, que para mí creo que fue el regreso a las raíces de Marvel. Uh-huh. Y a pesar de no llegar a los números de sus más grandes éxitos, es probablemente una de las mejores y más cercanas descripciones, de nuevo, de la primera familia de Marvel en el cine. Porque además estos son personajes que ya hemos visto de manera recurrente en varias ocasiones en el cine, pero no han sido representados de la manera correcta. Y creo que aquí lo hace muy bien Marvel, porque además te crea este mundo en un entorno muy específico, muy apegado a los cómics también, uh-huh. en este universo de voy a regresar un poquito a mis raíces, y mis raíces son los Cuatro Fantásticos de Spider-Man. Y cuando los Cuatro Fantásticos existían y estaba Spider-Man, no había Avengers, no había otros superhéroes, no había Iron Man, y las historias se basaban solamente en ellos y eran la primera familia del mundo. ¿Por qué no hacemos eso? Y creo que esa construcción, esa retrotecnología o retrofuturismo que desarrollaron alrededor, lo hacen de una manera increíble, y me parece muy acertado el hecho de que hayan tomado a un personaje clásico como Galactus, lo hayan hecho bien y lo hayan puesto como el villano principal. Funciona también muy bien para la historia. Sí, gran decisión en la parte artística, en la estética de la película, de llevar esto al retrofuturismo, muy anclado en el estilo gráfico de Jack Kirby, que fue el artista original de los Cuatro Fantásticos y que cimentó mucho la estética de los cómics que tenemos el día de hoy. Pero además, como mencionaste ahorita, Leo, no solo vemos la primera gran representación de la gran familia, de la primera familia de Marvel, sino el regreso de la gloria de Marvel, güey, del MCU. Si bien no es, y lo mencionaste ahorita, el éxito de taquilla que hubiera sido una película en el máximo momento del MCU, es una película que se defendió bastante en taquilla y que además nos entretuvo y que nos dio una gran entrega. La química entre esta familia, que era lo trascendental y que lo que nos preguntábamos y nos decíamos una y otra vez, ¿será posible que podamos ver a 4 actores que representen una familia y que genuinamente conecten a nivel química actoral, y que en pantalla, cuando estén juntos, te hagan sentir que realmente se quieren el uno el otro y que harían lo que fuera por ellos? Lo logran perfectamente cada uno de estos actores, güey. Sí, es impresionante la química que tienen estos 4 güeyes, y además
La pareja, güey. Sue y Reed era lo que más me preocupaba a mí. Ese tema de esa química que tiene que ser súper natural, porque eso es lo que representan los personajes. Y, güey, no mames, o sea, en las ruedas de prensa veías a Kirby y a Pascal juntos y decías, ¿son novios? ¿Tienen algo? ¿Están ¿Está pasando saliendo algo ahí? Sí. Porque, güey, no mames la química que tienen juntos de Claro. nomás de pararse y de que no, hicimos una película con Marvel y la madre y tú, güey, wow, o sea. Muy sí. bien juntos. Y, si no son, que sí sean, por favor. No, gran química, gran casting, güey, gran casting. Claro. Vanessa Kirby en particular. Creo que Sí, uno de los no. personajes más difíciles de representar es Sue Richards por la profundidad que le han dado poco a poco en los cómics. No es una mujer ni frágil, pero tampoco es la líder que se pone al frente de todo, pero sabe amarrárselos y decir, en este momento a mí nadie me vence y por mi familia lo que sea. Y Vanessa Kirby nos da esa sutileza, ese amor a la familia, esa tranquilidad de tomar decisiones, pero esos ovarios al momento de decir, pues por mi familia voy, cabrón, ni por mi hijo ni me lo toques. Sí, claro, o sea, y es una gran actriz. Sí, nos da toda esa potencia. Todos los demás están perfectos en este ensamble. En la llegada de Galactus por fin nos la debían, güey, y Galactus se ve como debe verse. Además, creo que el punto de partida de tomar a Franklin Richards como el eje del conflicto fue una gran decisión de toda la producción. Y muy, muy cómicos además, porque de hecho lo platicamos nosotros. Híjole, si usan a Franklin Richards es uno, si no es que es el personaje, es uno de los personajes, de los 3 personajes más poderosos de todo el universo Marvel, güey. ¿Cómo lo van a manejar? Y les valió madre, lo pusieron así tal cual, de que, mira, sí, es uno de los personajes más importantes de este universo. Así de sencillo, se acabó. Sí, también Julia Garner como Silver Surfer. Que lo hace súper bien. Es otra de las dudas que teníamos. Si iba a estorbar esto que parecía como una decisión woke por llamar la atención o por seguir una tipo de agenda de Disney. No, realmente creo que esto sí fue una decisión de casting y una decisión atinada, güey. Porque ella lo hace fantástico. La relación que tiene con Johnny Storm funciona muy bien y mueve en muchos sentidos a la historia. Entonces creo que acierto tras acierto tras acierto. ¿Perfecta? Probablemente no. Pero difícilmente vemos películas de superhéroes que sean perfectas en todos los sentidos argumentales y de dirección. Sin embargo, esta es un gran ejemplo de lo que puedes lograr hacer cuando respetas la fuente, cuando entiendes lo que estás haciendo con los personajes. Así es. Bien, Fantastic Four sigue siendo una de las mejores películas del 2025 y probablemente el regreso de Marvel. Ojalá, por favor, Kevin Feige, no la dejes caer. Sí. Y pues bueno, para cerrar, vamos a hablar de la última película que consideramos que es de las mejores del año. Y yo creo que para mí fue probablemente la mejor película del año, güey. Sí, no te pinches mames. Es una gran película, güey. Y también sorprendente en muchos sentidos. Sí, y aquí sí tengo que decir que me sorprendió por completo porque si bien esperaba una buena película, no esperaba algo tan chingón como lo fue Sinners. No te mames, o sea, sorprendente en tantos niveles esta película, en nivel de historia, en nivel de actuación, en nivel de desarrollo, en nivel de mitología, el crear todo este mito, un mito que ya existe, un mito que todos conocemos y que además le das una vuelta de tuerca y lo conviertes y lo elevas a través de una aportación cultural en un momento determinado de la historia. Güey, se me hace una obra maestra esta cosa. Sí, tiene sus detallitos también. No es una película perfecta, pero está muy cerca de serlo. Y siento que no es perfecta por culpa de los estudios y por culpa de los ejecutivos que a huevo te quieren hacer meter cosas dentro de la película que estoy seguro te podría casi firmar que Ryan Coogler no hubiera metido si no fuera por eso. Sí, y creo que también al igual que como lo platicábamos con la de Frankenstein, se nota que Sinners es una película personal para Ryan Coogler. Puta, muchísimo, muchísimo. Y ya lo respetábamos porque venía de dos grandes aciertos, la continuación de Creed y el lanzamiento de Black Panther, en ambos casos con mucho éxito, aunque ambas son de IPs poderosas y grandes que ya vienen envueltas en posible taquilla.
El hecho de que se atreviera a decir, bueno, mi siguiente proyecto es una historia personal, algo que yo quiero hacer, que no está basada en ninguna IP. Original en todos los sentidos, ya también le aplaudes. Y vaya que lo logró con Sinners. Desde el momento que empiezas a ver esta película, lo mejor de Sinners es entrar a verla sin saber de qué va, güey. O sea, que lo único que sepas es que es una historia de vampiros, güey. Porque toda la manera en que se desenvuelve la historia, cómo te van presentando los personajes, sin siquiera tener que explicarte una chingada, porque lo que tienes que saber de los vampiros ya lo sabes, porque te lo han contado en 34,000 historias. Con eso tienes que entrar a la sala para dejarte llevar hacia un viaje súper, súper original, en una combinación que no lo puedo creer, pero vampiros y música, güey. Y cabrón, qué bien funciona, güey. No, bueno, o sea, es que también ese es el rollo del tema el tema cultural y, como dices tú, una película muy personal, porque también es ese rollo de tomar la cultura de los afroamericanos en Estados Unidos en un momento determinado de la historia, y lo que significan y lo que está sucediendo en ese momento es maravilloso, güey. O sea, y además esa perspectiva, de nuevo, de cómo cambiar y dar esta vuelta de tuerca en donde tú crees que estás viendo la historia del héroe, pero cuando termina la película dices tú, ¡ay, la madre, güey! O sea, qué chingados con este epílogo en donde cierra de una manera casi perfecta la historia y te redefine de nuevo todo lo que acabas de ver. Uh-huh. Y cuando terminas de verla dices, ok, creo que necesito volver a verla porque se me hace que no entendí lo que supuestamente creo que debía haber entendido. Porque al final cambia por completo tu perspectiva de la película. Correcto. Impresionante también que en este año tuvimos dos paralelos bien raros, porque Sinners y K-Pop Demon Hunters plantean más o menos la misma idea del poder de la música, güey. Sí. Pero claro que en el caso de Sinners es una cuestión muy personal, en cuestión cultural, y cómo la música mueve las emociones y nos conecta a todos en un nivel subconsciente en muchos sentidos, y que eso lo pongan dentro del desarrollo cultural de lo místico, güey. Hijo, cabrón, me pareció tremendo. Y está ahí en la raya, güey. Esa pinche escena del baile cuando ya arranca la música. Es maravilloso. Pero por un momento dije, hijo, se le va a salir. Y no, cabrón, se mantiene perfectamente coherente con todo lo fantástico que sucede. Ahora sí, pero bien pacheco, güey, que pasa en ese momento, y tiene todo el sentido para la historia, güey. Además, la conversación racial que lanza a través del tema de los vampiros y de quién es el verdadero dueño de la tierra y quién es el que tiene derecho a estar ahí, y cómo hasta cierto punto, cuando dices, no, es que tú no eres de aquí y no perteneces, coartas la trascendencia de la historia, hablando históricamente de una cultura. Está bien cabrón cómo lo plantea, y decir, güey, ¿quién es el extranjero, cabrón? Sí. ¿Y quién es el que tiene derecho a estar aquí, no? Sí, está muy cabrón. Muy cabrón. Sí, hay una metaconversación muy cabrón en el tema cultural y en el tema social. Y como dices, y que el eje de todo eso sea la música, o sea, lo que está latente siempre ahí detrás es la música, y lo mezclas con este mundo de fantasía, con este mundo mágico o de horror que son los vampiros. Dices tú, no te mames, güey. O sea, qué gran construcción de historia. Ahora, para los que no la han visto, pudieran decir, no, güey, vampiros, música, baile, no chingues, estamos hablando de otra versión de Crepúsculo. No, cabrón. Cuando llega el momento en que los vampiros se sueltan, a la madre, güey. Esto es raya en el gore, cabrón. No, está muy cabrón. La dirección está impresionante de esta película. Y grandes actuaciones, sobre todo Michael B. Jordan haciendo dos papeles en un momento. Se te olvida por completo que es el mismo actor haciendo está muy cabrón. Papeles. Y Hailey Steinfeld también. ¡Wow, cabrón! Y la que es la esposa, la esposa del hermano... Ajá. Del hermano responsable. ¿Cómo se llama esta niña? Déjame que ¿te acuerdas que la vimos en Lovecraft Country? Sí, también es la crema y la nata. Papel hace ahí en Lovecraft Country. Es la crema y la nata de los actores afroamericanos, güey, sí, también ahí en esta película. Déjame la busco para decirte cómo se llama esta actriz. Gumi Mosaku como Annie. Sí, ella lo hace también impresionante. Grandes actores, o sea, o sea, te digo, yo creo que es la película del año. Sí, y la puedes volver a ver y volver a ver y volver a ver. Le descubres cosas, es maravillosa como experiencia. Y otra vez, Hollywood
contente, güey. No necesita segunda parte, güey. Sé que lo tentador va a ser hacerle segunda parte. Dejaste algunos cabos sueltos como para un resto de historia, pero yo creo que está así, incluso con esos cabos sueltos, está redonda, güey. No necesita una continuación. Sí. Muy bien. Pues bueno, con eso llegamos a nuestra selección de las mejores películas del 2025 y el final de nuestra serie de especiales sobre lo mejor de este año. Esperemos que hayan disfrutado de este contenido que les dejamos por mientras tomamos unas vacaciones, que también sigan disfrutando de su familia. Ahora ya les dejamos una lista de películas para ver y disfrutar en estos días si es que tienen descanso o si tienen la oportunidad. Coméntenos, ¿les gustaron nuestra selección? ¿Piensan que hay una que está de más? ¿Hay alguna que nos faltó? Por favor, pónganla en la caja del texto. Muy bien. ¿Ya? Si no hay nada más que agregar, camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. También de una vez suscríbanse a YouTube y también pueden ver estos episodios que estuvimos transmitiendo en estas semanas en los reproductores de podcast como Spotify, Apple Podcasts, etcétera, los más populares. Pero además nos vamos a descansar, nos vamos a prepararnos para el siguiente 2026 y a ver con qué nos sorprende el nuevo año, ¿no? Sí, vamos a ver. Esperemos que sea un gran año para la República también. Seguramente lo será y les tendremos varias sorpresas que vamos a irles presentando para este nuevo año de la República. Gracias a todos por acompañarnos durante todo el año, por hacer de esta comunidad algo grande y chingón. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Feliz año nuevo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.